En este video queremos contarles un poco sobre la historia de la tipografía. Para poder empezar, tenemos que definir qué es la tipografía. Se conoce como la destreza, el oficio y la industria de la elección y el uso de tipos para desarrollar una labor de impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo lo referente a los símbolos, los números y las letras de un contenido que se imprime en soporte físico o digital. Todo empieza en el Renacimiento, un movimiento cultural en Europa occidental durante 1300 y 1600. Se retoman los ideales de la antigua Roma y antigua Grecia. Con la aparición de las universidades, la imprenta llega a un estilo humanista que busca retomar lo manual. El personaje más importante es Gutenberg, un impresor alemán que crea una técnica para elaborar moldes para la impresión de letras individuales. Luego sigue el barroco, que es caracterizada como una época donde la riqueza y la abundancia hacían el reflejo en los colores brillantes y formas redondas. Va desde 1600 a 1700. La persona más importante en su desarrollo fue Luis XIV. Siguiendo viene el clasicismo, que es inspirado en patrones estéticos y filosóficos de la Grecia clásica. Tipográficamente es caracterizada por el refinamiento, el contraste entre los trazos largos y formas más estilizadas. Se da el uso de las más elegantes, pero menos legibles. Ya en la segunda mitad del siglo XIX aparece el historicismo, quien adopta formas del pasado como el uso de formas del gótico y del barroco. Los textos son excesivamente decorados y sombreados. Arts and Crafts está en contra del historicismo, que buscaba subir el poder del hombre frente a la máquina. No solo era la importancia de la tipografía, sino que también en papel e ilustraciones e impresión. Empezando el periodo de las vanguardias está el futurismo, el cual rompió con las formas tradicionales. Los textos se reparten por toda la página en modo collage y forman formas. Fueron nuevas formas de expresión. El dadaísmo fue fundado en 1915 y la tipografía era con fines de información y publicidad. El expresionismo apareció en los últimos años del siglo XIX y a los principios del siglo XX. Los temas se exageran y se distorsionan. Se caracteriza por tener gruesas formas y letras con texturas. En el constructivismo se crearon trabajos que hoy en día son rígidos y pesados para la vista. Uso de elementos geométricos y técnicos buscando armonía. Empieza la tipografía tradicional, donde hay tendencias conservadoras. Sus puntos recaen en uso de tipo, legibilidad y puestas de página. Fue creada la tan reconocida New Times Roman en 1932 por Stanley Morris. El estilo internacional se funda sobre innovaciones previas y sobre todo en la tipografía elemental. Se basa en el uso de una rigidez modular que debata el diseño de coherencia y una estructura interna. Acá nace la famosa helvética. La cultura juvenil nace a finales de los años 60 y a comienzos de los 70. La llegada de la cultura juvenil se caracterizó por inquietar a la mayoría de los diseñadores, ya que con el perfeccionamiento de las máquinas de fotocomposición, los metales rígidos ahora se podían ensanchar, contraer, distorsionar o estirar. Los movimientos más importantes de esta época fueron el pop art, el cómic y el movimiento hippie. Estas tipografías se caracterizaron por tener formas extrañas y muy retorcidas. Estas tipografías fueron basadas en la cultura urbana. Fue en el año de 1970, en la revisión del estilo internacional, que Herb Llewellyn y Aaron Burns crearon The International Typeface Corporation. Esta industria se encargó de comercializar las tipografías y más adelante llegaron los derechos de autor. Todo esto generó un nuevo estilo llamado The New Wave. La revolución digital se caracterizó por la llegada del ordenador personal de Apple, Macintosh, en 1984. Se empezaron a crear tipografías que se vieran bien en impresoras de gama baja, como por ejemplo Lucida, Demos o Praxis. Fue gracias a la revolución digital que compañías como Adobe crearon Adobe Type Manager, que posibilitaba hacer una idea más precisa de la tipografía. Y para finalizar, podemos ver cómo en la actualidad la tipografía ha evolucionado a través del tiempo a tal punto que hoy en día existen softwares que nos permiten crear nuestras propias tipografías. Para entender el mundo de la tipografía es necesario hacer este recorrido para reconocer cuál es su magia y cómo se ha fundamentado su esencia.
Y a diferencia de lo que piensan la mayoría de las personas, el universo de las tipografías es demasiado extenso y lo que nos queda por recorrer es un muy largo camino.